Padre, nosotros conocemos el poder de tu palabra. Es la palabra que nos rescató y nos salvó y nos concede estar aquí. Es la palabra que puede continuar transformando nuestro pensamiento para ayudarnos a no conformarnos a este mundo. Es la palabra que puede quebrantar los corazones de los hombres y venir con tal poder que de pensar una cosa pase a pensar como tú. Padre, nosotros queremos confiar en ti. Queremos, Señor, pedirte que envíes tu palabra y que nos hagas bien. Que nos hagas bien como individuos, que nos hagas bien como iglesia, que nos hagas bien como nación. Tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas recibía un tuit que decía: madre mata a hijo de 6 años echándolo desde un puente. Escándalo. Miles de madres asesinan a sus bebés diariamente. Silencio. Por un lado vemos a todo el mundo occidental escandalizado y horrorizado por las decapitaciones que el Estado Islámico ha estado llevando a cabo. Pero al mismo tiempo, por otro lado, vemos al mundo occidental ejecutando a millones de bebés por medio del aborto. Escándalos, silencios. Recientemente vi unas documentales sobre el plan nazi llamado La Solución Final, donde narran los acontecimientos relacionados a los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue impresionante escuchar los testimonios de protagonistas, tanto soldados como prisioneros. Impresionante ver lo que puede ocurrir con la conciencia humana. Ver a soldados que podían llegar a sus casas y jugar con sus niños después de acabar de matar a cientos de niños en las cámaras de gas ese mismo día. Cuando los soldados aliados descubrieron de concentración, no tenían palabras para describir lo que encontraron. Y sabían incluso que cuando contaran acerca de esto, el mundo podía no creerles aún. Y por eso pensaron que debían tener evidencias disponibles. Hicieron que los mismos ciudadanos alemanes de esos alrededores recorrieran esas instalaciones y participaran en la labor de recolección de los cadáveres y otras cosas más. Ver también la película Conspiración, en la que se recrea el ambiente de las reuniones de aposento que tuvieron lugar para dar a cabo esa solución final, fue también otro duro golpe al corazón, donde todos esos participantes de ese diálogo, de esa mesa de discusión, que no era diálogo realmente, ya era algo que había sido establecido desde las altas instancias alemanas, ellos todos tenían una copia de los documentos de esa reunión, todos los participantes, y se suponía que todos debían deshacerse de esa copia, pero hubo un funcionario que no lo hizo así, y fue así como entonces se llegó a tener evidencia sólida de estos planes que sucedieron en esa mesa. Y con qué frialdad el hombre es capaz de planificar la muerte de millones de seres humanos. Algo ocurre en la conciencia del hombre que le permite llevar a cabo estos asesinatos como si fuera pan comido, y más aún justificándolo. Esto es una demostración más de cómo las ideas tienen consecuencias. Fue el resultado de la cosmovisión hitleriana. Los alemanes vieron que tenían derecho, pensaron que tenían el derecho a mantener o terminar la vida de otros seres humanos y cosecharon así una cultura de la muerte. Podían hacer experimentos con personas como yo, porque para ellos no eran más que animales. El genocidio de Ruanda del 94 tuvo un origen similar. Los radicales hutus eliminaron a casi 1 millón de tutsis. Y una de las maneras que ellos incitaron a estas muertes fue llamando cucarachas a los tutsis. ¿Y qué nosotros hacemos con las cucarachas? Pues las aplastamos y las matamos. Si pensáramos que son personas, no las matáramos.
y desarrollaron una cultura de muerte cuyos resultados ya son parte de la historia. Y esa cultura de la muerte, amados hermanos, está más cerca de nosotros de lo que nosotros a veces pensamos y nos imaginamos. Cuando analizamos la situación del aborto en el mundo, nos encontramos realmente frente al genocidio más grande de la historia. Los alemanes tenían su explicación y su justificación para lo que estaban haciendo. Los hutus por igual, y la muerte de millones de bebés es defendida y justificada ante nuestros propios ojos y oídos. La cultura de la muerte está más vigente que nunca en la historia. Las muertes sobrepasan las del holocausto nazi y su carácter sangriento es mucho más espeluznante que lo que ocurrió en Ruanda en el 94. No conocemos los datos reales de lo que muchos países están llevando a cabo, pero solamente en los Estados Unidos se practican alrededor de 3,000 abortos por día y se cree que son 130,000 a nivel mundial cada día. Cuando ocurrió el terremoto en Haití, el mundo reaccionó conmocionado. Pero el mundo no reacciona igual cuando lo que ocurrió en Haití se repite cada día con el aborto en el mundo. Cada día. El imperio de la cultura de la muerte, hermanos, en operación. Y ustedes conocen lo que la Escritura dice acerca de Satanás. Él es homicida desde el principio. Él se deleita en la muerte de los hombres. Ni sus comandantes, no son los hutus radicales. La matanza se está llevando a cabo de otra forma y con criaturas que no se pueden defender. Dice un autor, la crisis del aborto en la civilización norteamericana ha sido llamado un holocausto moderno. ¿Es eso una exageración? A la luz de lo que la Escritura dice, no. Joel Dickey, por otro lado, dice: los historiadores estiman que el holocausto nazi exterminó entre 10 y 11 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos. Muchos de ellos eran niños. El aborto legal en los Estados Unidos y Canadá ha causado el exterminio de 5 veces más que el holocausto. 5 veces más. Dice, tenemos que tener una base racional y ética sólida para sancionar legalmente el dar fin a 53 millones de vidas en nuestras naciones, sin contar los más de 1 millón que mueren cada año. ¿Cómo serían hoy estos millones de personas? Y se preguntan, ¿dónde estarían viviendo y cómo serían esas personas que de hace 40 años hacia acá fueron abortados? ¿Dónde estarían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué hubieran aportado a la humanidad? Sencillamente nos quedaremos con ese interrogante para siempre. Lo primero que tenemos que ver, amados hermanos, es quién es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. Y nosotros podemos escuchar montones de argumentos y contraargumentos, pero nosotros tenemos que comenzar donde la Biblia comienza. Y en el libro crucial de Génesis. Y Génesis 2:7, cuando dice entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando nosotros cantamos, como decíamos nosotros, que Dios hizo todos esos planetas y las estrellas, es algo impresionante. Eso no salió solo, ¿verdad? ¿Cómo puede salir eso solo? ¿Cómo puede salir esa belleza sola? Dios hizo esa belleza y esa hermosura. Pues la belleza de la vida la hizo Dios también. Después de esa creación inmensa donde hay planetas, constelaciones y demás, que no se hizo sola, la vida tampoco surgió sola. Dios es el creador de la vida y la vida humana es autoría divina, es de autoría divina. Dice el Salmo 139. Esto fue lo que Dios hizo con Adán, pero dice el Salmo 139, en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Tus obras. Y dice, estoy maravillado. ¿Y quién no se maravilla con una obra así?
Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. En oculto, mientras nadie estaba viendo, allí estaba Dios trabajando y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vea un hermoso tejido y usted no se dirá, oh, se hizo solo. Quizás usted puede ver una telaraña, pero hubo una araña. Bueno, dice la Biblia que Dios fue el que entretejió todo lo que hay en el cuerpo, en el vientre de su madre. Dios activo, no solo en la creación directa de Adán, sino también en la creación de cada uno de los seres humanos que ha venido a este mundo. Dios es quien está trabajando. Uno de los argumentos que se usan a favor del aborto es precisamente el derecho que la mujer tiene sobre su propio cuerpo. Y en un sentido relativo es así. Cada quien toma sus decisiones con respecto a muchas cosas que afectan nuestros cuerpos. Qué como, cuánto duermo, las medicinas que usamos y muchas otras cosas más. Pero eso no es así en un sentido absoluto, porque nadie tiene derecho a hacer daño a su propio cuerpo, por ejemplo. Nadie tiene derecho a atentar contra su propia vida, porque Dios es el autor de la vida, Dios es el dueño de ella. Pero además de esto, cuando nosotros hablamos de un embarazo, realmente estamos hablando de dos vidas, no de una. El bebé que está en el vientre posee su propio ADN diferente al de la madre. Y nadie tiene derecho a quitarle la vida, ni siquiera la madre. Dios es el autor de esa vida. Dios no es identificado en las Escrituras como el alfarero solamente para referirse a Adán y a Eva, que los formó. No, Él es el alfarero de todos los hombres. Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién es el alfarero? Dios es el alfarero. ¿Quiénes son esos vasos? Los hombres que Él ha creado. Él es el autor de la vida de cada ser humano que ha pisado y pisará el planeta Tierra. Pero no solo es que Dios es el creador, Él ha creado al hombre a su imagen. Cuando creó al hombre, de Génesis se encarga de relatar lo que ocurrió de una manera distinta a cómo Dios hizo los elementos del mundo y los animales en el mundo, las plantas en el mundo. Describe la creación del hombre de una manera especial, porque el hombre fue creado de una manera especial. Dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando llegamos al capítulo 5, vemos el énfasis también de cómo Dios creó al hombre de esa manera. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y luego habla de cómo los hijos de Adán fueron a semejanza de Adán. Dice en el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Esta semejanza divina se va traspasando a los hombres ahora por la generación de los hombres. De manera que no es solo Adán y Eva quienes fueron hechos a imagen de Dios, sino que todo ser humano está hecho a imagen de Dios. Como veremos en un instante más adelante, en Génesis 9 se repite que el hombre está hecho a imagen de Dios. De manera que la vida del hombre tiene un valor especial a los ojos de Dios por encima de los demás seres vivientes. El hombre es un representante visible de Dios en la tierra, lo cual es un enorme privilegio, lo cual también es una responsabilidad. De manera que los monos no son nuestros abuelos, venimos de Dios. El hombre debe evitar, obviamente, ser cruel con los animales. La Biblia habla de eso también. Pero cuando la protección de los animales supera a la protección del ser humano, hay algo que anda mal en la sociedad. Entonces se protegen los animales por encima de lo que muchos bebés están siendo protegidos. Y uno de los puntos de debate con el tema del aborto es: ¿y cuándo comienza la criatura a ser considerada una persona?
podemos nosotros afirmar que la vida comienza en la concepción. Pero ¿cuándo comienza a ser persona? Porque hasta ahí algunos abortistas dicen, sí, está bien, la vida es así, pero no es persona todavía. Y con eso plantean justificar lo que están haciendo. El problema es que teológicamente hablando, ser hecho a imagen de Dios es tener personalidad. Desde el punto de vista teológico, eso le da personalidad al hombre, le hace diferente a los animales. Y vimos cómo Adán engendró hijos según su semejanza. De manera que desde que un bebé es concebido, está anatómica y espiritualmente en ciernes todo lo que un individuo es, lo que ese individuo es y será. El punto que se argumenta, sin embargo, es que no hay acuerdo entre las personas. Los teólogos no se ponen de acuerdo, los filósofos no se ponen de acuerdo, los científicos no se ponen de acuerdo. De manera, ¿qué hacemos? ¿A qué conclusión entonces podemos llegar? Dice, como hay ignorancia, entonces ellos comenzaron a practicar el aborto. ¿Qué no debería hacer el sospechar que esa criatura que está allí es una persona, sino protegerla y cuidarla? Si yo dudo que haya un momento dado algo que sea una persona o no, yo debo cuidar esa vida. Como muy bien decía el pastor Sugel en el programa de Entendiendo los Tiempos este miércoles. Si tú ves un objeto en medio de la calle que puede ser una persona y la vas a aplastar. No. Pero a esa conclusión llegaron. Para que ustedes vean que detrás de estas ideas, pensamientos y agendas no están simplemente hombres y mujeres. Debemos ver más allá al homicida desde el principio. Pero hermanos, donde reinan los deseos y donde reinan las pasiones, la razón viene a ser secundaria. Y eso es lo que estamos viendo hoy. En este punto me gustaría referirles un evento bíblico, la visita que María, recién embarazada, le hizo a Elizabeth y que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 24 en adelante. No voy a leer toda esta sección, pero es en esa sección que nosotros podemos ver dos concepciones milagrosas. En el caso de Elizabeth, porque ella era estéril y tanto ella como Zacarías eran de edad avanzada, dice el versículo 7 del capítulo 1 de Lucas. En el caso de María, porque ella era virgen y todavía no se había casado, sino que estaba comprometida con José. Dice el versículo 24, de esos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Luego en el versículo 26 dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y es entonces cuando le habla a María y ella concibe del Espíritu Santo. O sea que cuando ocurre la concepción, Elizabeth ya tiene unas 24 semanas de embarazo. Y luego en el versículo 36 dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ese es el 6º para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Estos pasajes, hermanos, hacen evidentes que Dios es el autor de la vida. Y Dios lo anuncia incluso. Dios es el que está detrás de esto. Son milagros donde Dios interviene. Y aquí como las dos mujeres embarazadas más importantes del mundo en el momento se encuentran. Se encuentran en aquel lugar. Dice el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Miren qué interesante. ¿Qué ocurre aquí? Elizabeth embarazada, María embarazada, se encuentran y ocurre esa extraña narración de lo que ocurre con las madres y sus bebés. La palabra criatura que aparece en los versículos 41 y 44 es la misma que se usa en el capítulo 2, versículo 16. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La misma palabra. Y ese es el Señor y es un niño. Y es lo mismo que la misma designación.
que se utiliza. No es simplemente una masa viviente, sangrante, no, es un niño. La Biblia no tiene otra nomenclatura para describir lo que hay en el vientre de una madre. Es un bebé. Y no solo Juan era un bebé, sino que reconocen al bebé que estaba en el vientre de María, que tenía muy poco de existencia. Interesante. Y ellos no reaccionan a una cosa, ellos reaccionan y responden a la presencia del Hijo encarnado de Dios. O sea, ellos no dicen, eso todavía es una masa impersonal que está allí. No. Reaccionan con algarabía incluso. Y Elizabeth llena del Espíritu Santo. Hermanos, las cosas que nosotros sabemos de lo que es un bebé ya por la ciencia, de 8 semanas el día de hoy, 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas, son asombrosas las cosas que ya se conocen, porque la tecnología nos lo deja ver. Cómo se pueden meter en el vientre y mostrar videos y demás, es algo impresionante. Y cómo esa criatura responde a estímulos físicos, a estímulos auditivos. Eso es maravilloso. Órganos funcionando, se detectan aún las huellas digitales, que son únicas. Sin embargo, la mayoría de los abortos se realizan después de esa edad. ¡Wow! Dice el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Obviamente, sabemos cómo los bebés se mueven en el vientre de sus madres, pero esto debió ser un salto. Ella se dio cuenta y se narra aquí por el Espíritu Santo que fue un salto. Y dice el versículo 44, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora, ella no está aquí hablando emocionada como una madre que ama a su bebé. Llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. El movimiento del bebé fue de alegría. Elizabeth llena del Espíritu. Llama bendita a María y al bebé que está en su vientre. Y todavía llena del Espíritu expresa que saltó así de alegría. Pero todavía hay más. Cuando el ángel se aparece a Zacarías, le dice algo similar con respecto a Juan. Dice que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Interesante. ¿Cómo? El Espíritu no llena cosas. El Espíritu no llena masas musculares. El Espíritu llena personas. De manera que Juan, aún en el vientre de su madre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y el gozo que sintió es el gozo que solo una persona siente. Dios es el creador de la vida. Y así lo hace y así forma a cada criatura. Pero no solo esto. La Biblia identifica a Dios también como el defensor de la vida. No solo el creador de ella, sino su defensor. Y Él ha puesto medidas de protección para la vida del hombre, que es lo que encontramos en el capítulo 9 de Génesis. Después que acontece lo del diluvio, dice el Señor, el que derramare sangre de hombre, versículo 6 de Génesis 9, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Recuerdan lo que hablábamos de que Dios hizo al hombre a su imagen? He aquí una implicación de esa realidad. Por cuanto el hombre es la imagen de Dios, esa vida hay que protegerla. Es valiosa y atentar contra ella tiene consecuencias. No solo Adán, sus descendientes hay que protegerlos también. Ahora, la Biblia lleva este punto tan lejos que cuando Santiago escribe en Santiago capítulo 3, dice que eso debe afectar hasta la manera en que hablamos a una persona, lo que le decimos. O sea, insultar a una gente es insultar a alguien que está hecho a la imagen de Dios. Dice Santiago capítulo 3 versículo 9, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, imaginen entonces la reacción de Dios con respecto al aborto. Dios está protegiendo hasta lo que le decimos a una persona que está hecha a la imagen de Dios. Imagínense lo que es atentar contra la vida de un bebé que está en el vientre de su madre. El Señor se indigna, el Señor responde con justicia ante los atentados contra los inocentes. Y a propósito uso el término inocentes, porque la Biblia lo usa, el término. Dice el Salmo 106,
versículo 36 en adelante. Hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel, y esto es un texto bien interesante. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Entonces Dios les dijo, no se mezclen con las naciones. Ellos se mezclan con las naciones. Y dice, sirvieron entonces a sus ídolos. ¿Y qué pasó? Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, dice, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre y se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Reacción de Dios. Encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Dios castigó a su pueblo amado, el pueblo que había redimido. Dios los castigó porque no siguieron el consejo que le había dado de que no asumieran las costumbres de las naciones. Ahora, Dios estaba diciendo, ustedes van a entrar y deben exterminar aún esas naciones. Wow. Y eso impacta, eso choca. ¿Y qué fue lo que pasó con esos pueblos? ¿Por qué Dios los trata así? Bueno, Dios estaba tratando con el pecado de esas mismas naciones que tenían la costumbre de sacrificar a sus niños. Cuando uno va a Deuteronomio capítulo 9, versículo 4, encontramos una explicación. Dice, no pienses en tu corazón, le dice a Dios a Israel, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Dice, cuando tú entres no digas que nosotros somos un pueblo mejor y Dios nos amó a nosotros porque somos mejores y tenemos más justicia y por eso Dios sacó a esa gente y nos metió a nosotros. Dice Dios, no es por eso, no es por eso, es por la maldad de esas naciones. Y luego les aclara, por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, incluyendo la maldad de ellos sacrificar a sus propios hijos. Dios reacciona indignado ante la muerte de los inocentes, ante las injusticias que se estaban cometiendo en estas naciones. La maldad de estas naciones había llegado a su colmo. Y para quien lee el Antiguo Testamento es obvio que Dios no tenía problema con los sacrificios de animales que Él mismo instituyó. Era el problema de sacrificar a esos niños, sacrificar a sus hijos y a sus hijas. Esos textos no están hablando aquí de carneros ni de corderos. Eran los pequeños hijos de ellos que sacrificaban. Qué terrible. Ahora yo me pregunto, ¿es diferente el aborto? ¿Es diferente realmente? En términos de sacrificio. ¿Qué es más sanguinario? El aborto es más sanguinario y no lo están cometiendo gente primitiva sin educación. Dice el versículo 38 que ellos derramaron sangre inocente. Una expresión que la Biblia usa incluso para adultos, como lo usa en el caso de Jeremías. Sencillamente porque Jeremías no era digno de pena de muerte. Y lo estaban tratando de esa forma, lo estaban intentando matar. Y dice, yo soy inocente. Inocente en el sentido de no merezco la pena de muerte. Los bebés que están en los vientres de sus madres no son dignos de la pena de muerte. En ese sentido no deben ser asesinados. El punto no es teológico si nacen con el pecado, no es de eso que estamos hablando. Es de si merecen ser matados realmente. ¿Qué les hace culpables de la pena capital? Por eso decíamos que solo Dios es el dueño de la vida. Él es quien la da. Y aquí las consecuencias de comprar la idea de que el hombre no es más que el resultado de la cósmica y amebiana. Cósmica por el inmenso mundo en el que vivimos con todos estos planetas, y amebiana porque de repente esa ameba vive. Si creemos eso, terminaremos matando a los niños. Dios tiene derecho a decirnos, no matarás. Él tiene derecho a decirnos eso. Él es el único que tiene derecho a poner límite a nuestras vidas, como dice Pablo, predicando a los atenienses en Hechos 17. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada quien. Él lo ha prefijado. Dios es el dueño de la vida. Y nuestras vidas están en sus manos. Y no duraremos aquí ni un día más, ni un día menos de lo que Él ha designado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1. Es el soberano. Que para nosotros, si Dios es un defensor de la vida
y nosotros somos su pueblo, sus seguidores, nosotros también venimos a ser junto a Él defensores de la vida. La mayoría de los bebés son abortados cuando están en las semanas número 10 y 14 de gestación. La mayoría, no es que no suceda en otro momento. Lo consideran el momento óptimo. ¿Por qué? Porque así lo pueden desmembrar más fácilmente. Porque así lo pueden extraer más fácilmente. Terrible. Y solo hay que ver una imagen de cómo el bebé es en esa etapa para nosotros horrorizarnos. Y es bueno que lo veamos, amados hermanos. Es bueno que nos concienticemos. Y es bueno que concienticemos a otros respecto a esto. Alguien ha dicho, no existe diferencia moral ni espiritual entre un bebé así en el vientre de su madre y uno de un mes de nacido. Si está mal matar a un recién nacido, está mal quitar la vida a ese bebé en el vientre. Uno de los argumentos principales que se ofrecen para convencer a las personas para que apoyen el aborto es la salud de la madre. Y todos debemos estar interesados en la salud de la madre. El problema es que en nombre de la salud de la madre se ha llegado demasiado lejos. Se ha pasado de un problema de salud a un asunto de preferencia y de deseo. En el caso de nuestro país, vemos lo que está ocurriendo y este es uno de los puntos álgidos en discusión. Pero la realidad es que no hay que legalizar el aborto para proteger a las madres. Sin embargo, es lo que se está proponiendo, porque detrás de la agenda para que se abran las puertas para muchas otras cosas más. Aún en los países que han legalizado el aborto, el 90% al menos de los abortos que se realizan no entran en las categorías que se han designado para aquí dar pie al aborto. El 90% al menos, si estoy siendo conservador. ¿Pero qué se nos plantea? Dar la excepción al aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, cuando el feto tiene acciones incompatibles con la vida. No solamente que no han desarrollado y elaborado los puntos que deben entrar en esta ley claramente, sino que aún los mismos términos en estas excepciones, como se han puesto aquí, pueden dar pie y lugar a muchas interpretaciones. Y el problema no está simplemente con estas 3 excepciones, sino a las puertas abiertas que se dejan para que luego se practique el aborto simplemente por demanda. Normalmente no se define bien cuándo es que la vida de una mujer corre peligro. Y es a propósito. Ellos no quieren que se defina tan bien. Muchos toman el asunto de cuando haya información incompatible con la vida como igual a cualquier problema que haga que mi vida sea incómoda. Y no es lo mismo. Otros interpretan que la mujer corre peligro cuando su futuro profesional o económico corre peligro. Apliquemos esas razones a lo que yo hago con una persona que está a mi lado, un niño que esté a mi lado. A ver si se ve con los mismos ojos. Algunos están solo a favor de la vida de la mujer y nos acusan a nosotros de que solamente estamos a favor de la vida del niño. Y no es verdad, nosotros estamos a favor de la vida de la mujer y la vida del bebé, los dos. Ambas vidas son preciosas a los ojos de Dios. Con lo que no estamos de acuerdo es en considerar el trauma emocional que puede conllevar un embarazo como razón suficiente para quitar la vida a un bebé. Ni los riesgos económicos, ni los riesgos profesionales, ni el impacto psicológico son razones válidas para descuartizar o envenenar a un bebé en el vientre de su madre. Y uso el término envenenar porque eso es lo que hacen. El American Journal de Obstetricia y Ginecología en el 2010 admite que la legalización del aborto no ha tenido mayor impacto en reducir el número de mujeres que mueren por un aborto en los Estados Unidos. El aborto legal es ahora la causa principal de muertes maternas relacionadas con el aborto en los Estados Unidos. Cada mujer que muere por un aborto fallido es una pérdida trágica. Y aquí ahora cito a Joel Vicky. Pero también lo es cada criatura que muere por un aborto exitoso. No debiéramos legalizar la muerte de bebés con el fin de que el procedimiento sea más seguro para los adultos involucrados. Además, el aborto tiene riesgos médicos y psicológicos. Hacer que sea ilegal en realidad protegería la vida y salud de millones de mujeres.
Entonces, en nombre de la protección, en nombre de muchas otras cosas y de libertades y demás, usan la terminología para atrapar a las personas y tristemente aún hermanos creyentes en nuestras iglesias son atrapados en este juego de palabras, en este juego de nomenclaturas y terminamos defendiendo lo que se está planteando que son sencillamente ideas criminales. De manera que nosotros tenemos que hacer sonar esta voz y hacer que llegue lo más lejos posible. Fue John Piper quien, habiéndose aprobado el aborto en los Estados Unidos y lidiando con otros aspectos, le dirigió algunas palabras al presidente Obama. En una ocasión le dijo: no, señor presidente, usted no está protegiendo la salud de la mujer. Usted está autorizando la destrucción de 500,000 de pequeñas mujeres cada año. No, señor presidente, usted no está protegiendo la libertad reproductiva. Usted está autorizando la destrucción de la libertad de 1,000,000 de personas indefensas cada año. No, señor presidente, matar a nuestros niños no deja de ser matar a nuestros niños. No importa cuántas veces usted diga que es un asunto privado familiar. Llámelo como usted quiera, ellos están muertos y nosotros los hemos matado. Y usted, señor presidente, mantendría como legal estos asesinatos. ¿Y sabe qué nos dice eso a nosotros, amados hermanos? Que pudiera ser que aquí se apruebe, pudiera ser que aquí se legalice. El punto es qué tipo de lucha vamos nosotros a librar y si vamos a seguir hablando de este tema y defendiendo las vidas como debemos defenderlas, aunque sea legalizado. Y decir: señor presidente, eso es asesinar. Y viene el día cuando daremos cuenta a Dios por nuestros hechos, y eso incluye a los líderes de las naciones que hicieron que estas cosas fueran aprobadas en nuestras naciones. Fue Job en el capítulo 31, que dice: si yo hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? En el vientre, habla Él. Dice: si yo no defiendo el derecho de mi siervo y de mi sierva, Dios me lo tendría en cuenta. Y yo digo a todo aquel que tiene que ver hoy con el aborto, sea desde las autoridades que estén aprobando leyes, hasta las madres que puedan ser tentadas a cometer esto, y los padres también que apoyan a que las madres hagan esto, que vean qué piensa Dios al respecto. Ese es el punto importante. Y eso me lleva al siguiente punto. Y es que no solo Dios es el autor de la vida y el defensor de la vida, sino que Dios espera que los padres sean los principales protectores de sus hijos. Dios espera que los padres sean los principales protectores de sus hijos. Es interesante para mí ese texto de Mateo capítulo 7, cuando dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, se supone que un padre le da cosas buenas a sus hijos, que un padre tiene buenas intenciones. Se supone que un padre debe proteger la vida de su hijo. Dios hizo las cosas de tal manera que instintivamente los padres quieren hacerlo. De no ser por el amor al dinero, por el amor al placer y por el amor a la comodidad, el aborto no existiera. Quitemos eso y no hubiera aborto, de verdad. Son los motores fundamentales del negocio del aborto. Porque detrás del aborto hay todo un negocio. Y las personas hablan con una gran preocupación por el caso de las mujeres que son violadas y que salen embarazadas. Y ciertamente que eso debe partir el corazón de cualquiera. Pero vienen hablándonos en esos aires para defender sencillamente el 1% de los casos que acontecen de mujeres que quieren abortar por esa razón. El 1%, y disfrazan ese lenguaje con una compasión. No es tal cosa, hermanos. Hay muchísimos intereses envueltos detrás de esto. Sencillamente no hay la honestidad suficiente para expresar por qué que ellos quieren defender el aborto. Muchas veces, detrás, qué es lo que están buscando. Y detrás de esto hay un negocio que mueve millones de dólares. Hay tarifas de precios para los abortos, si ustedes no sabían. Porque ya esto es legal, ¿no? En los Estados Unidos, pues las clínicas tienen su lista de precios. De cuánto cuesta un aborto en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3. A medida que va avanzando, es más caro.
Hay un negocio detrás de esto. Sin mencionar lo que está pasando con los anticonceptivos también y los medicamentos que son abortivos. Hay un negocio también eso. No solamente los padres que los usan, sino los productores y los fabricantes que también quieren que se usen sus medicamentos abortivos. Para mí me partió el corazón oír a un médico cristiano este viernes decir, cuando viene uno de estos casos que sangrando y que ya no hay más nada que hacer, y yo no sé si realmente la persona lo hizo a propósito, no lo sé, y me partió el corazón. Yo no sé si voy a estar apoyando algo mal hecho o no. Dice, pero a veces me doy cuenta por la actitud que tienen, si los veo verdaderamente compungidos o no. Wow. Pero los medicamentos están allá afuera. ¿Y qué nosotros hacemos al respecto? Los medicamentos están allí, los venden. Para cualquier medicamentos que se saben que tienen esos efectos secundarios. ¿Y dónde están las leyes que los prohíben? ¿Dónde están los límites allí? Hay negocios detrás de esto, amados hermanos, y no podemos cegar los ojos. Y el asunto termina siendo un asunto de si yo quiero o no quiero tener bebés, punto. Cuando reducimos el asunto, termina en eso. Por eso dice alguien, si quiero a mi bebé es una persona. Pero si no quiero a mi bebé, entonces no es una persona. Es lo que yo quiera que él sea. Si la quiero, es ilegal matarla. Si no la quiero, entonces es legal matarla. Por tanto, la personalidad de mi bebé y su derecho a ser protegido por la ley quedan definidos por mi deseo soberano. El poder de mi voluntad es el derecho a matar. No me conviene ahora. Saquémoslo, punto. No me conviene. Los bárbaros del pasado sacrificaban a sus hijos. Y lo que se hace hoy en nombre del placer es peor. Realmente peor. El quitarse el inconveniente de un bebé es mejor que el bebé. El seguir disfrutando la libertad sexual es más importante que el bebé. El no pasar por limitaciones económicas es preferible a tener el bebé. Entonces saquemos al bebé. Sacrifican a sus hijos. Usa el término sacrificar, porque eso es lo que es, un sacrificio. Y sacrifican a sus hijos. Aquellos sacrificaban a sus niños, estos sacrifican a sus bebés. ¿Cuál es la diferencia? Uno de los argumentos que te utilizan a favor del aborto es el caso de los bebés que vienen con problemas. La eugenesia por aborto es abominable para Dios. La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, dice la Real Academia Española. Vemos que algo va a afectar la formación para que no sea un ser humano perfecto, podemos aplicar la eugenesia. Y con los avances médicos existe la posibilidad de hacer estudios prenatales que den información a los padres de lo que está pasando con ese bebé y abortarlo si es necesario. En el caso de China, con ese énfasis de solamente tener un solo hijo y las familias queriendo tener que sea varón, porque es más activo para la familia. Entonces, ¿qué está pasando? Están abortando a las niñas. Se dan cuenta que son niñas, pues salen de las niñas. Y alguien reaccionó a esto y escribió: óyeme, no tienes que ser feminista para saber que ser una niña no es un defecto de nacimiento. Ahora oigan lo que esto implica, esa declaración. Porque esa declaración tiene una implicación. Para esa persona, si realmente hay un defecto físico, entonces sí el aborto sería recomendable. Porque el asunto con lo que es ser niña, que eso no es un defecto. Pero si fuera un defecto, sí. ¿Ven ustedes a dónde van? Yo por eso digo, si la eugenesia se hubiera aplicado a nosotros que estamos aquí, quién sabe cuántos de nosotros no estaríamos aquí. Porque vinimos con muchos defectos. Según el doctor Brian Scott, copediatra genetista del Hospital Infantil de Boston, en noviembre de 2009 en ABC News, dijo: un promedio del 92% de las mujeres que reciben un diagnóstico prenatal con síndrome de Down escogen terminar sus embarazos. Y lo hacen aun cuando en lista de espera hay muchísimas familias que están dispuestas a adoptar a niños que nacen con síndrome de Down. O sea, familias dispuestas a adoptarlos y otros que desde que tienen esa situación los matan. Pero ¿saben qué? No siempre lo que dicen los médicos y los análisis ha resultado ser como ellos dicen. Y hoy muchos pueden dar testimonios de que han nacido normal
y han sido más que útiles. ¿Y saben qué? Aún los que han nacido con problemas, ¿cómo sirven para la gloria de Dios? A veces mucho más que nosotros que también nacimos bien. A mí me avergüenza ver lo que algunos con discapacidades hacen para la gloria de Dios, porque no me veo haciendo tanto como ellos hacen. No hay que ser perfectos para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Entonces, no, esa es una cultura de muerte en operación. Juan capítulo 9 nos presenta la historia de aquel ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Fue este o fueron sus padres? Y dijo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios es el autor de la vida. Él hace cada quien como Él cree. Y Él hace que algunos nazcan con ciertas cosas, porque así le darán más gloria a su nombre. Y en la eternidad no entenderemos muchas cosas que aquí no entendemos. Pero los discípulos habían llegado a una deducción equivocada con respecto a sus padres, con respecto al mismo enfermo. Y Cristo les explica, este hombre nació así para hacer este milagro. Dios tiene sus propósitos con cada quien, y Dios cumple sus propósitos soberanos en cada uno de nosotros, ante quien tenemos que postrarnos y adorar. Y cuando yo veo la manera en que Dios usa hermanas como Johnny Erickson Tada, yo glorifico a Dios, mis amados. ¿Y qué hubiera sucedido si estos padres hubieran sabido de antemano cómo venía su bebé? Y ellos hubieran tenido a disposición las técnicas para saber cómo iban a hacer ese hijo. Y lo ponen en sus manos la decisión. ¿Lo tienen o no lo tienen? Va a ser ciego de nacimiento. ¿Qué hubiera pasado? Y eso mismo ocurre con muchos otros. Los hombres se convierten en verdugos que asumen la postura de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurría en los coliseos romanos? Ellos decidían quién vivía y quién no, con una señal de la mano. Bueno, los hombres están tomando esa prerrogativa hoy. Le dan el diagnóstico, ellos dicen y abortan los bebés. Toman la postura como si fueran dioses. Pero ¿no será glorioso para los discapacitados salvos el día de la resurrección, cuando sus cuerpos se transforman en el cuerpo de la gloria de Jesucristo? Yo creo que para todos va a ser glorioso, pero yo creo que para un discapacitado es especial. Y obviamente conocemos algunos casos que se mencionan y circulan por las redes, como el que dice: el padre tiene sífilis, la madre tiene tuberculosis, ya han tenido 4 hijos, el primero es ciego, el segundo falleció, el tercero es sordomudo y el cuarto tiene tuberculosis. La madre está embarazada de su 5.º hijo. ¿Le haría usted un aborto? Dice, de ser así, usted estaría dándole muerte a Ludwig van Beethoven. Nosotros lo sabemos, hermanos, para tomar la postura de Dios y juzgar a quién vive y quién no. El punto es, hermanos, que los padres deben ser los primeros en ser defensores de las vidas de sus hijos. Y recuerdan aquel caso también que ha circulado de una mujer que viene con un bebé en sus brazos, muy asustada, llega al consultorio y el ginecólogo le dice: ¿qué pasa? Y le dice al doctor: doctor, ayúdeme, tengo un problema muy serio, mi bebé aún no cumple 1 año y ya estoy de nuevo embarazada, no quiero tener hijos en tan poco tiempo, prefiero un espacio mayor entre uno y otro. No es la vida de la madre ni la salud de la madre siquiera lo que está en juego. El médico le pregunta: muy bien, entonces ¿qué usted quiere que yo haga? Bueno, deseo interrumpir mi embarazo, quiero contar con su ayuda. El médico se quedó pensando un poco y después de algún tiempo le dice: bueno, creo que tengo un para solucionar el problema y es menos peligroso para usted. La mujer sonrió pensando que el médico aceptaría ayudarla y él siguió hablando: vea, señora, para no tener que estar con 2 bebés a la vez en tan corto espacio de tiempo, vamos a matar a este niño que está en sus brazos. Y a usted tendrá un periodo de descanso hasta que el otro niño nazca. Si vamos a matar, no hay diferencia entre uno y otro de los niños. Y hasta es más fácil sacrificar a este que tiene en sus brazos, puesto que no correrá usted ningún riesgo. La mujer se asustó y dijo: no, doctor, qué horror, matar a un niño es un crimen. También pienso lo mismo, señora, pero usted pareció tan convencida de hacerlo que por un momento pensé en ayudarla. Y el médico sonrió y después de algunas consideraciones su lección surtió efecto. Convenció a las madres de que no hay la menor diferencia entre matar un niño que ya nació y matar uno que está por nacer. A la luz de todo esto, amados hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero entre las cosas que podemos hacer, lo primero es orar.
Hermanos, en serio, orar es la vida de criaturas que está en juego. Y no sabemos el destino de tantas almas, cómo y qué lo que está en juego aquí. Orar de diversas maneras. El problema es grande, pero es tan grande que precisamente por eso tenemos que pedirle a Dios que sea quien intervenga. Oremos que el aborto permanezca penalizado por ley en nuestro país y en otros países donde todavía no es legal. Oremos por las naciones donde es legal para que sea penalizado de nuevo. Nuestro Dios puede hacerlo, porque son vidas que no se pueden defender. Y tú puedes hacer una diferencia orando, y Dios puede responder nuestras oraciones. Las oraciones del pueblo de Dios hacen una diferencia en legisladores. La oración del pueblo de Dios puede hacer una diferencia en madres que estén entrando en una clínica de aborto. Hermanos, si aquí se acepta, se legaliza, bueno, ya que pasó. No, ahora hay que orar. No importa lo que pase el martes, hay que seguir orando para que Dios mueva el corazón de todos los que tienen que ver, los involucrados, los doctores que participan de esto, las mujeres que van, las familias, los padres, los papás que también se involucran, los familiares. ¿Quién sabe qué Dios puede usar para detener a una mujer que se va a practicar un aborto? Oremos para que en el último momento una mujer que tenga intención de abortar échese para atrás. Otra cosa que podemos hacer es educar, traer luz. Lo que estamos haciendo es algo como esto, pero se puede hacer más. Se puede diseminar esto y otros materiales que están disponibles por las redes sociales. Regale materiales, regale un libro, regale un folleto, regale un CD. Tendremos que regar la voz. Nosotros tenemos que llegar a todas las esferas posibles, a los médicos, a las mujeres, a los que están en preeminencia, a los legisladores. Toquemos todas las puertas. Me llamó muchísimo la atención que el pastor John Piper publicó una lista de todas las direcciones de las clínicas que practican aborto en sus alrededores. Y le dijo a los hermanos: oren por esa gente y vayan si ustedes quieren y hablen con esos doctores. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, porque lo que está en juego es demasiado grande. Y parte del asunto es educar. Fíjense cómo el salmista trató de frente el problema del sacrificio de los niños en el Salmo 106. No se puso con un lenguaje de frente. Y nosotros tenemos que decir a las personas: esto es lo que pasa cuando se practica un aborto. Le hacen esto, se pasa con aquello. Hablar claro acerca del tema. Nosotros mismos exponernos a lo que significa, para que hablemos con propiedad y con sensibilidad. Necesitamos conocer los procedimientos que se utilizan y lo que implican esos procedimientos para los bebés que son extraídos, despedazados. Hay que ver lo que es sacar a un bebé por pedazos para tener pleno conocimiento de lo que significa. Y muy posiblemente, si una madre viera lo que le sacan en pedazos, se horrorizaría. Si viera solamente cuando el proceso va a comenzar, si lo pudiera ver, pero es adentro que está, no lo ve. Muchas madres dijeran que no. Pero ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero mostremos en un sentido, demos luz a las personas para que vean lo que esto significa. Una mujer publicó en un periódico lo siguiente: aunque hubiera marchado hasta las ampollas a favor del derecho de la mujer, la opción de la mujer, descubrí allí en el salón de espera que no era la mujer moderna que yo pensaba ser. Cuando dijeron mi nombre, mi cuerpo se sentía tan pesado que la enfermera tuvo que ayudarme a entrar en la sala de examen. Esperaba que mi esposo entrara por la puerta y gritara ¡alto! Pero por supuesto no lo hizo. Me concentré en 3 puntos negros en el techo acústico hasta que crecieron en tamaño hasta la forma de platillos, mientras el médico limpiaba mis entrañas con un antiséptico. Usted va a sentir una sensación de ardor ahora, le dijo, inyectando novocaína en el cuello de la matriz. El dolor fue rápido y severo y me retorcí para alejarme de él. Él estaba haciendo daño a mi bebé, razoné, y los platillos negros se estremecieron en el aire. ¡Deténgase!, grité, ¡por favor, deténgase! Sacudió la cabeza, ocupado con su equipo el médico. Es demasiado tarde para parar ahora, solo tomará unos segundos más. Y ella pensaba para sí: qué buenas somos las mujeres y cuán obedientes. Físicamente el dolor pasado, incluso antes de que el zumbido de la máquina diera señal de que se había completado la aspiración de mi útero y mi bebé succionado como ceniza después de una fiesta. 10 minutos de principio a fin y yo estaba de vuelta en los brazos de la enfermera. Había 12 camas en la sala de recuperación. Cada una tenía una sábana de alegre
térmica de color verde o azul suave. Era todo muy femenino. Acostadas sobre estas camas durante 1 hora o más estaban las víctimas conmocionadas de su vida sexual. Sus vientres, una vez llenos, ahora completamente limpios, con un futuro menos complicado, supuestamente. Finalmente, entonces, ya era hora de partir. Mi marido estaba desplomado en la sala de espera, agarrando una rosa amarilla envuelta en una toalla de papel húmeda y metida en una bolsa. No hablamos durante todo el viaje de regreso a casa. Mi marido y yo estamos planificando de nuevo nuestras vacaciones de verano y su cambio de carrera. Sin duda, nos hace más sentido el no tener un bebé ahora. Nos decimos el uno al otro todo el tiempo. Pero ahora tengo este fantasma. Un fantasma muy pequeño que solo aparece cuando estoy viendo algo hermoso, como la luna llena en el océano el pasado fin de semana. El bebé me hacía señas con sus manos saludándome y yo también saludé al bebé. Por supuesto que tenemos espacio, le grité al fantasma. Por supuesto que sí. Hermanos, leer una cosa como esta no desgarra nuestros corazones. Y tener que lidiar con las hermanas y esos fantasmas en nuestras oficinas no es un juego. Pero eso no es lo que dicen las autoridades. Eso no es lo que dicen los abortistas. Esos son los aspectos que no nos mencionarán. No son esos los testimonios que quieren que nos sepa lo que nos pongamos y que nos escuchen nuestros oídos. Hermanos, debemos participar de los esfuerzos que sean urgentes y necesarios para procurar detener los abortos. Dios abomina el mal y nosotros tenemos que abominarlo por igual. Dice Proverbios capítulo 24, libra a los que son llevados a la muerte. Eso incluye a los que son llevados a la muerte a través del aborto. Y dice ese texto que no podemos alegar ignorancia. Ciertamente yo no lo supe. Dice, ¿acaso lo entenderá eso el que sopesa los corazones? Él entiende, Él sabe si tú pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. Obviamente, como dice D.A. Carson, nuestra oposición al aborto tiene que ir acompañada de apoyo a las madres no casadas, a los centros de consejería y de ayuda práctica a madres menores de edad y cosas semejantes, compasión cristiana. Y quizás considerar nosotros en nuestros países latinoamericanos, donde no somos muy dados a considerar el tema de la adopción, considerar si ha llegado el momento para nosotros adoptar a muchos de esos niños no deseados. Compasión. Y finalmente, predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros no vivimos para denunciar a problemas sociales. Dios nos puso como iglesia para predicar el Evangelio. Y nosotros como individuos tenemos que predicar el Evangelio. Predícale el Evangelio a mujeres que han abortado. Predícale el Evangelio a mujeres que están por abortar. Predícale el Evangelio a los médicos que han cometido abortos, miles de ellos. Predica el Evangelio a las autoridades. Predica el Evangelio a senadores, a diputados y a presidentes si están a tu alcance. Jesús no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Dice aquí, porque muy posiblemente así sea, hay mujeres que se han practicado abortos en el pasado. Es bueno que ustedes sepan lo que el Evangelio dice. El Evangelio dice que eso es un crimen atroz, pero el Evangelio también dice que Cristo pagó por todos esos crímenes. El Evangelio dice que Él perdonó cada uno de nuestros pecados, como perdonó a David. De una manera gloriosa usó a David para que sea el cantor de Israel, y nos dejó el libro de los Salmos escrito por alguien que fue un criminal, porque así es el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es real. Cuando Dios perdona, Dios limpia. Tan solo debes arrepentirte delante de Dios y creer de corazón en Jesús para la salvación de tu alma. No simplemente denunciemos el aborto, prediquemos el Evangelio y prediquemos a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos hablar de este tema. Queremos pedirte, Señor, que tú uses esto que se ha enseñado, se ha hablado, para producir lo que desea nuestro corazón, que se detenga la aprobación del aborto en nuestro país. Pero si no es así, danos la valentía para hacer lo que nos corresponde y seguir defendiendo la vida. En el nombre de Jesús. Amén.